Pues bienvenidos, bendito sea Dios, me da gusto verlos. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a empezar este servicio para nuestro Dios. Amén. El Gálatas capítulo 1, versículo 10 es una cita que acabamos de leer y en el liderazgo la mandé en la mañana y quiero que también empecemos este servicio con ella. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Una de las cosas que marca, hermano, el ser cristiano, el ser siervo de Dios, el caminar correctamente es este es un principio muy hermoso. Dice Pablo, si todavía yo, entonces él entiende y él expresa de que hubo un tiempo en el que él agradó a los hombres, él caminó agradando a los hombres. Y yo creo que todos pasamos por ahí, de una forma o de otra forma, tratando de agradarnos nosotros, entre nosotros y agradar a los demás. Pero dice que cuando Cristo llega, él abre el entendimiento, el discernimiento, y toda la gloria y la honra es para Él. Amén. Entonces ese es un fruto maravilloso y extraordinario, hermano, que se refleje en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en el asistir a la iglesia, en el caminar todos los días. ¿A quién estamos agradando? Cuando muchas veces nos sentimos cansados, hermano, afligidos, ¿por qué? Porque no estamos agradándonos nosotros, porque no estamos recibiendo la cosa como nosotros queremos. ¿O por qué estamos así? ¿Por qué nos sentimos? Esto trae una libertad maravillosa y extraordinaria, hermano, cuando nosotros realmente, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué? Espera en Jehová, Él dijo, Él hará. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué te afliges? ¿Porque quieres agradarte tú? ¿Porque no te agradas tú? ¿Porque las cosas no salen como tú quieres? Y entonces rompes todo eso, hermano, y te vas a un nivel maravilloso y extraordinario de libertad preciosa y bella. Que Pablo estuvo en la cárcel, fue rechazado, fue apedreado, fue tantas cosas, pero nadie le quitó el gozo. Regocijaos, regocijaos, ante todas esas cosas regocijaos. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, como iglesia, hermano, espero que lo expresemos, que estemos aquí con ese sentir hermoso y bello de Pablo, que fue obra del Espíritu Santo en el corazón de Pablo, y él lo expresó, él fue un instrumento de Dios, y esa revelación el Espíritu Santo también la pone en nosotros, esa convicción, hermano. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para agradar a Dios? Gloria a Dios, amén. Vámonos a orar y a pedirle al Señor que Él que ve los corazones, Él nos conduzca y Él nos lleve en este servicio. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Te damos gracias, bendito Dios, por sacarnos de esa forma errativa, Señor, en la cual, Padre, caminábamos agradando al hombre, agradando a otras personas, y después, Señor, éramos lastimados, heridos, éramos rechazados. Muchas cosas vivimos en ese caminar incorrecto de la vida, pero gracias, Señor, que nos enseñaste a amarte a ti sobre todas las cosas, caminar y hacer todas las cosas por ti y para ti, Señor. Y ahora, Señor, caminamos con la bendición perfecta, con el amor perfecto, con la ayuda perfecta, Señor, con aquel, Señor, que no cambia, que no muda, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te damos gracias, bendito Dios, porque todo ello es lo que nos ha traído esa estabilidad, nos ha traído esa libertad, Señor, nos ha traído ese gozo en medio de las circunstancias difíciles, y por ello, Señor, toda la gloria y la honra sea para ti. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces el corazón de tu iglesia, el corazón de tus servidores, el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nuestro deseo es darte gracias, Señor, con alabanza, con adoración. Gracias, Señor, con el ser parte y servir en tu iglesia, el entregar, bendito Dios, de nosotros, Padre, siempre para agradarte a ti y no para el hombre, Señor. Te damos gracias, pues, bendito Rey. Sabemos que tú eres justo, sabemos, Señor, que tú no puedes ser burlado, sabemos que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, y por ello, Señor, te damos gracias, Padre. Te pido que bendigas a tu iglesia, Señor, y que traigas ese sentir en cada uno de nosotros, y en cada alabanza, y en cada adoración, y en la palabra, y en todo lo que hagamos en este aposento, Señor.
Nuestro deseo sea agradarte a ti, honrarte a ti, exaltarte a ti, Señor, en recibir todo lo que tú has preparado para nosotros. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestros errores, nuestras faltas, Señor. Y oramos, bendito Dios, para que esta palabra corra, Señor, en todo púlpito, en toda iglesia, Señor, en cada uno de tus hijos, bendito Dios, para que haya esa unidad en tu iglesia, Señor, de agradarte a ti y no agradar al hombre, Señor, y no vendernos por nada, Señor, sino ser íntegros, honestos, limpios, Señor, para que tu iglesia, Señor, se siga preparándose día a día más y más para los tiempos y los planes que tú tienes. Te damos gracias pues por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Vámonos, hermano. Toda la gloria y toda la honra para Él. Amén. Con júbilo y con gozo.
¿Te estás gozando, hermano? Gloria a Dios. Palabras muy hermosas. Un momento ahí fue el que me rescató. Es algo maravilloso que tú lo entiendas y lo comprendas. Jesucristo pasó muchas cosas, hermano. Se despojó, vino a la tierra, se hizo hombre, caminó, enseñó, hizo muchas cosas, hermano. Sanó enfermos, liberó a cautivos, siguió caminando, tomó la cruz, caminó, fue golpeado, menospreciado, humillado. Le pusieron esa corona de espinas que dice ahí. Pero un momento fue el que marcó todo, hermano. Y fue cuando ya estaba en la cruz y cuando había pasado todo eso, hermano. Y dijo: Padre, consumado es. Hecho está. Todo lo que me dijiste ya lo hice. Ese momento, hermano, es el que cambió tu vida y cambió mi vida. Y lo confirmó al tercer día, cuando se levantó entre los muertos y resucitó. Eso es lo que ha transformado y ha cambiado nuestra. Entenderlo, hermano, es darle la gloria y la honra de una forma correcta. Hay gente que piensa que sus oraciones, hay gente que piensa el venir a la iglesia, hay gente que piensa el servir, el dar, tanta cosa, piensa que eso es lo que está cambiando su vida. Lo que cambió nuestra vida es eso. Ese tiempo y ese momento. Todo lo demás lo hacemos por el proceso de eso que pasó en la cruz, de eso que pasó ahí, porque Él nos dio una enseñanza y nos dio un camino y nos dio una vida y nos dio una promesa grande de la vida eterna, hermano. Lo demás es consecuencia de eso. Tú eres salvo por eso. Tú eres salvo por gracia, porque Él le plació entregar su vida y pagar por tus pecados, por mis pecados, y por ello toda la gloria y toda la honra es para Él. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano, gózate. Cuando estemos caminando por esto, cuando una vez en la Santa Cena el Señor nos mostraba: Señor, tú hiciste todo eso por mí, y ahora tú dices hacer esto en memoria de mí. Con gusto lo hacemos. Venir a la iglesia, con gusto lo hacemos, Señor. Tú hiciste todo eso por mí y lo terminaste y lo llevaste hasta la culminación. Señor, también lleva esta obra hasta la culminación. Y lo que me corresponda caminar en este camino y hacer, con gusto lo haremos. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, espero que te goces y te alegres. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por ese momento que lo marcó todo. Por ese momento, Señor, que lo cambió todo. Por ese tiempo tan hermoso y tan bello, bendito Dios, Señor, en el cual la salvación llegó a nosotros. Gracias, gracias, Señor, porque tú lo soportaste, lo caminaste, lo hiciste todo, Señor, por amor a nosotros. Gracias, bendito Dios, Señor, por terminar esas palabras. Y aunque el mal se fue contra ti, Señor, con todo, Señor, no te pudo vencer. No te pudo hacer, Señor, blasfemar o renegar, Señor, sino dice tu palabra que como un cordero enmudecido, tú caminaste, porque sabías que tenías que pasar todo eso, sabías que lo tenías que terminar, porque nosotros lo necesitaríamos, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque en ti hay perdón, salvación y vida eterna. Y por ello, Señor, que lo entendamos. Ayúdanos a entenderlo siempre, para dar el mensaje correcto, para hablar de ti de la forma correcta y caminar de esa forma correcta, donde toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Te damos gracias, pues, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Sigamos adorando al Rey. Vamos.
Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por voltear tu mirada hacia con nosotros, Señor. La palabra de Dios, hermano, dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Y nos exhorta, hermanos, por tanto, confórtense, aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo, dice la palabra de Dios. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor. Porque tú, Señor, nos destinaste para una vida nueva, Señor. Una vida nueva, plena, hermosa, Señor. Que al estar en tu presencia, Señor, podemos palpar, sentir, bendito Dios, lo que nos espera allá en el cielo. Por eso cantamos, Señor, en esta hora que tú eres digno, Señor. Que tú eres santo, Señor, que tú eres perfecto, Señor. Padre Santo, te dedicamos esta adoración a ti, Señor. Gracias, Papá Dios, porque tú nos has dado más de lo que hemos pedido, Señor. Nos has dado una vida, Señor, una familia en Cristo. Nos has dado a nuestros hijos e hijas, Señor, a nuestros padres, y cómo no, unos padres espirituales, Señor, que nos conducen en tu iglesia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca nos sueltas, Señor. Porque como dice ahí, aunque estemos dormidos o despiertos, Señor, tu anhelo, tu deseo, Señor Jesús, es que estemos junto contigo, Señor. Te damos gracias, Padre mío. Y a ti sea dada esta adoración, Señor, con todo nuestro anhelo y todo nuestro corazón, Jesús. Levantamos
Estos jóvenes, hermano, ya hicieron lo que tenían que hacer por el llamado y el ministerio que Dios les dio. Este siervo también ha hecho lo que le corresponde. ¿Qué te corresponde a ti, hermano? ¿Qué te corresponde? ¿Qué te toca a ti en este tiempo y en este momento hacer? Hazlo. Hazlo. Deja que el Espíritu de Dios te mueva. Hazlo. Hazlo. Haz lo que a ti te corresponde, hermano. Y es exaltarlo, es glorificarlo. Dice la palabra de Dios que estaremos frente al trono de Dios, gente de toda lengua, de toda nación, exaltando y glorificando, levantando mano santa. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, aquí en la tierra y allá en el cielo. Dale toda la gloria, dale toda la honra, dale toda la alabanza, dale toda la adoración. Nunca estar callado, nunca estar distraído, nunca estar pensando otra cosa. Trabajar en ello, hermano, es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Gracias por hoy estar aquí. Gracias, Señor, por poder levantar las manos y darte toda la gloria, darte toda la honra, darte toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Gracias por cuidarnos de la enfermedad, de la inseguridad, del mal, Señor. Gracias, bendito Dios, por cuidar nuestro pie, de no tropezar, Señor. Gracias, bendito Dios, por estar siempre ahí, Señor, para abrazarnos, para mostrarnos tu amor, para mostrarnos tu misericordia, para mostrarnos lo que valemos para ti, Señor. Gracias, gracias por darnos un valor que no merecíamos, Señor, pero a ti te plació, Señor, porque has dicho que somos tu tesoro especial, que somos, Señor, la niña de tus ojos, que somos, bendito Dios, Señor, lo que movió, Señor, tu corazón para bajar del cielo y venir a la tierra, Señor, y traer la salvación y abrir el camino, Señor, por el cual nuestros pies transitan, nuestro corazón transita, tu iglesia transita, Señor. Gracias, Señor, porque no estás muerto, estás vivo, y porque vienes y vienes pronto, Señor. Gracias, porque un día enjuagarás toda lágrima de nuestros ojos. Y ya no habrá muerte, llanto, dolor, enfermedad, inseguridad. Las cosas viejas quedarán atrás. Anhelamos ese tiempo, anhelamos esa promesa. Y mi casa y yo serviremos a Jehová y te alabaremos por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Dale un aplauso al Rey. Toda la gloria, toda la honra, Señor. Toda la alabanza, toda la adoración a ti, Señor. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por un año más. Gracias por habernos permitido llegar a este día, sabiendo, Señor, que no estamos solos. Tu mano nos sostiene, tu mano nos bendice. Amén. Gloria a Dios. Dios levanta adoradores, hermano. Dios levanta siervos. Dios levanta ministerios para que nos lleven, nos impulsen a donde tenemos que llegar. Pero de igual manera, hermano, la responsabilidad, el compromiso, el dejar que Dios haga de nosotros, como yo se los decía el martes, hermano, cuando tú entiendes, tú comprendes las cosas, no deseas hacer lo que los otros hacen, sino lo que Dios quiere que tú hagas. Hay gente que quiere vivir la vida de David, quiere las riquezas de Salomón y quiere la sabiduría de no sé quién y quiere la unción de no sé quién y dame la unción de Elías y dame la unción de Eliseo y doble unción y dame lo que tú tienes para mí, Señor, porque con ello yo te voy a servir correctamente, voy a hacer lo que tú quieres que haga. La gente está llena de querer hacer lo que ellos quieren, servir a Dios como ellos quieren, en lo que a ellos les gusta, en lo que a ellos les agradan. Hermano, cuando tú realmente entiendes y comprendes y le das la gloria y la honra, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Es una escoba, lo honro. Gracias, Señor. Es lo que sea. Yo les he dicho, hermanos, yo he visto y he leído la palabra y yo no he visto que Dios esté juntando una iglesia para estar sentados. No, es una iglesia viva, una iglesia de adoradores, una iglesia que sirve, que honra y que exalta el nombre de Dios. Y yo lo he visto en ustedes, hermanos. Somos una iglesia muy bendecida.
Sigamos trabajando en ello, no dejemos de distraernos. Por eso yo les digo, el ser cristiano, hermano, no es nada aburrido, no es nada cotidiano, no es nada ordinario, es algo extraordinario, es algo maravilloso, es algo. Ahorita cuando yo estaba ahí me acordé de los primeros momentos en los cuales estaba en la presencia de Dios. Siempre expectante, cerraba mis ojos con el propósito de no distraerme de nada, hermano. No quería ver quién llegó, no quería ver que se cayó, no quería ver nada. Solamente quería estar en Él, adorarlo, exaltarlo, esperando y deseando si Dios quería abrir y dar una visión, si quería, el Espíritu de Dios quería hablar. Y muchas veces habló, muchas veces se reveló, otras veces no. Pero Él estaba ahí estaba y siempre está. Amén. Pues gloria a Dios, hermano. Es un domingo especial, ya vamos en camino y bajo los tiempos de Dios. Y mira, bendito sea Dios, ya se está llegando el tiempo de una semana de ayuno, de una semana de oración. Y espero que te estés preparando. Niños, vénganse, vamos a orar por ustedes. Vamos a darle gracias por sus vidas y vamos a bendecirlos en el nombre de Jesús. Espero que estén aprendiendo, que estén conociendo del amor de Dios, de la gracia de Dios, de las cosas que Dios está haciendo y seguirá haciendo en ustedes. Dios los ama, niños. Dios los ama y de una forma tan especial. Espero que lo tengan ustedes en su corazón. Los discípulos que decían, ay no, el Señor, los niños le molestan, los niños son ruidosos, los niños son inquietos, y los querían hacer a un lado porque el maestro estaba hablando. Él mismo dijo, no los saquen, no los quiten, dejen que los niños vengan a mí. Y ahí estuvieron ellos aprendiendo por la palabra que Jesús. Dios los ama y dijo Él, dice, el que no sea como ellos no entrará en el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces tienen grandes promesas, grandes palabras. Espero que las conozcan, niños, y que en el nombre de Jesús el amor de Dios siempre, siempre, siempre los mantenga seguros y los mantenga en esa posición correcta de saber que el cielo los ama y los cuida. Amén. Vámonos en el nombre de Jesús. Hermanos, buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios, hay más niños que el otro domingo. Vamos a orar por ellos. Cerramos nuestros ojos, chiquillos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en esta hora, Señor, antes que todo te damos gracias, Padre, por la vida de estos niños, Señor. Gracias, Padre, porque tú los has traído, Señor, con un propósito, Padre, un propósito bueno y santo, Señor, el conocer de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú has cuidado de ellos, Señor, en esta semana, Padre, y el resto de sus días, todos ellos han estado bajo tu protección, Padre. Gracias te damos porque has suplido sus necesidades, Señor, porque los has librado, Señor, de todo mal, de todo accidente, Padre, de toda enfermedad, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes el cuidado de ellos, Padre. Y así te pedimos, Padre, por los niños que no pudieron venir el día de hoy, aquellos niños, Señor, que a lo mejor están enfermos, Padre, te pedimos por ellos, que los sanes, que los levantes, Señor, que quites toda enfermedad de sus cuerpos, Padre Santo, para que puedan estar aquí, Señor, en tu casa, Padre. Te pedimos por ellos, por sus familias, por sus hogares, Señor, para que ellos puedan ser edificados, Padre, también en sus casas, Señor, en sus hogares, Padre. Te pedimos por ellos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te pedimos, Señor, por la palabra del día de hoy, Señor, que se les va a dar a los niños, Padre, para que esa palabra, Señor, pueda llegar libremente a sus corazones, Señor, y se pueda quedar en sus vidas, que la puedan llevar a la práctica, Padre, que sea entendida, Padre. Te pedimos por los maestros, Señor, para que puedan dar su clase, Señor, con paz, con tranquilidad, Señor, sin ninguna perturbación, Padre. En tus manos ponemos esta hora y este momento, Señor, para que se haga, Señor, tu voluntad, mi Rey. Te pedimos también, Señor, porque, Señor, para que cuides a estos niños, Padre, los libres de toda enfermedad, de todo virus, de toda infección, de toda enfermedad, Padre, cúbrelos, guárdalos, Señor. En ti confiamos, Señor, siempre hemos confiado en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos, chiquitos. Ahora sí, hermano, te puedes sentar y espero que prepares tu corazón, que recibas el mensaje que Dios tiene hoy para nosotros. Como te lo había dicho, este mes fue un mes muy especial, así se dio, y tan especial es que el aniversario cae en domingo, cae dentro de 8 días, de que me tocó dar la palabra el primer domingo, el segundo domingo al hermano Iván, ahora al pastor Raúl, y el que viene
a mi esposa. Entonces, gloria a Dios, mira, pasando todos, siendo instrumentos de Dios, y sé que cada uno de nosotros hemos traído una palabra de bendición para tu vida, de bendición para la iglesia, y pongamos atención a lo que el Espíritu de Dios dice hoy. Amén. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Pues gracias a Dios estamos aquí nuevamente a compartir la palabra. Gracias a Dios estamos todos aquí presentes, ¿verdad? Gracias a Dios nos dio un día más de vida y gracias a Dios nos permite pues estar presentes aquí en su templo para escuchar su palabra, ¿verdad? Démosle gracias siempre al Señor. Dice la palabra que seamos siempre agradecidos, ¿verdad? Entonces, pues gracias, Señor, por todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un tema que le puse así por título, la ley y la gracia, ¿verdad? ¿Por qué le puse esto? Porque me ha tocado escuchar o oír o ver que muchos cristianos, ¿verdad? Cuando se menciona la palabra la ley o la ley de Moisés, automáticamente dice, no, eso ya no. Eso ya no aplica, eso es del Viejo Testamento, eso ya no, para nosotros no va, no está vigente. Y pues vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Para a ver si la palabra nos dice que esa idea pues está equivocada o está bien, ¿verdad? Bueno, a veces pensamos eso, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento ya no está vigente y a veces pensamos que pues ya las cosas que están ahí no aplican, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver primero Mateo 5, 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, pues estos dos versículos del Evangelio de Mateo, pues hay una amplia discusión en cuanto a ellos, ¿verdad? Pero pues yo creo que nos debe de quedar muy claro, ¿verdad? Y Cristo no vino a abrogar, a destruir, a quitar la ley, ¿verdad? No vino a hacerla pedazos y echarla y desecharla, ¿verdad? A eso no vino Cristo. Dice, vine para cumplirla, dice aquí, si no vine para cumplirla. Bueno, aquí tenemos que hacer una separación, ¿verdad? Las leyes la ley que está, bueno, todas las disposiciones que están en la ley de Moisés, algunos Cristo los cumplió, ¿verdad? Y otros ya no son necesarios. Ahorita vamos a ver por qué. La mayoría de los grandes teólogos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y dicen que todas las disposiciones de la ley de Moisés se pueden dividir en tres, se pueden separar en tres grupos, podríamos decirlo así, ¿verdad? Esos tres grupos son leyes civiles, leyes sacerdotales y las leyes morales, ¿verdad? Esas leyes civiles, Dios se las dio al pueblo de Israel.
¿Para qué? Para diferenciarlos de los demás pueblos, ¿verdad? Para tenerlos separados de esos pueblos que tienen unas costumbres pues poco sanas, poco santas y muy diferentes, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Dentro de esas leyes civiles pues se disponía pues lo que se debía de comer y lo que no se debía de comer, se disponía cómo se deberían de vestir los judíos, ¿verdad?, los israelitas, de qué tipo de telas, se disponía pues el corte de pelo, de barba, cómo se debía hacer o cómo no se debería de hacer, se disponía la circuncisión, ¿verdad?, que habría que circuncidarse todos. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Con la venida de Cristo, incluso en la misma ley que fue deformada, ¿verdad?, por los rabís, por los maestros de la ley, lo importante de la ley, lo importante de estas disposiciones era lo interior. Finalmente, ahora con la venida de Cristo, ya el pueblo de Israel, ya Dios, ya el Señor, ya la salvación, ya la gloria del Señor no solo para el pueblo de Israel, sino es para todo el mundo, para los gentiles, los que no somos judíos, ¿verdad?, somos gentiles. Entonces ya no es necesario hacer esa división, ¿verdad? Ya no es necesario que tengamos esa forma de vestir especial, porque ya en todo el mundo hay seguidores de Cristo. Todo el mundo tiene diferentes costumbres. Incluso en el libro de Hechos, ¿verdad?, dice, bueno, pues solo deben abstenerse de sangre, de ahogado. Ahí no recuerdo la otra. y de fornicación. Y lo demás, pues no hay problema, ¿verdad? Incluso también en el libro de Hechos, en cuanto a la alimentación, ahorita el pastor lo recordaba, antes de que los siervos de Cornelio llegaran a buscar a Pedro, ¿verdad?, que el Señor le ordenó, le pidió que buscara a Pedro. Pedro recibió esa revelación del Señor, ¿verdad?, que pasaban todos los animales puros e impuros, ¿verdad? Y decía, pues mata y come. Pero Señor, yo nunca he comido animal inmundo. Y dice, no puedes llamar inmundo a lo que ya he santificado, ¿verdad?, a lo que ya he limpiado. Entonces, finalmente estas leyes civiles pues ya no serían necesarias, ¿verdad?, porque ya el pueblo de Israel ya pasó a ser la iglesia de Cristo, ya pasó a ser todo el mundo, ya no hay una costumbre, ya no hay una finalmente en el libro de Hechos se dispone que tanto la alimentación como la forma de vestido ya no es necesario seguir esa regla, ¿verdad? Finalmente eso ya está cumplido, ya no. Claro, por ejemplo, en la alimentación podemos decir, ¿verdad?, el Señor es sabio, ¿no? La ley del Señor es sabio. Y en la alimentación podemos ver que hay algunas cosas que no son muy sanas de comer, ¿verdad? Las grasas, algunas carnes, etc. Entonces, finalmente podemos seguir eso, ¿verdad? O no lo podemos hacer. Finalmente es para salud de nosotros, podemos seguir con esos consejos del Señor. Y si no los seguimos, pues estamos dispensados, ¿verdad?, por así decirlo, por la misma palabra del Señor. La segunda grupo son las leyes sacerdotales o ceremoniales y tienen que ver con los ritos que se efectúan en el templo, ¿verdad?, para adorar a Dios. Tienen que ver respecto de la forma o cómo, por qué motivos se debían de hacer sacrificios de animales. Tiene que ver con la forma en que los sacerdotes deberían de limpiarse o purificarse para poder entrar al templo, al lugar santísimo, ¿verdad?, a estar frente a frente con el Señor. Finalmente, pues sabemos que ya
la sangre de animales no es necesaria, ¿verdad? Ya fue derramada la sangre de Cristo de una vez y para siempre, ¿verdad? En aquellos tiempos era necesario sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, porque finalmente nuestra naturaleza pecaminosa no nos permitía estar sin pecado, ¿verdad? Éramos limpiados eran limpiados con la sangre de animales y pues casi en muy corto tiempo nuevamente se volvía a pecar y entonces otro sacrificio. Finalmente con la sangre del Señor, con la sangre del Cordero de Dios, eso ya no es necesario. Y finalmente también dice la palabra, ya no necesitamos sacerdotes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que todos somos reyes y sacerdotes y que al momento de que el Señor murió en la cruz, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, a donde solo tenían acceso los sacerdotes, ese velo se rasgó, se rompió y todos tenemos acceso, ¿verdad? Directo al trono de la gracia, todos tenemos acceso directo al Señor y todos podemos estar frente a ese trono para alabarlo, para agradecerle y para hacer nuestras peticiones también, ¿verdad? Entonces esto también ya fue cumplido por el Señor. No quiere decir que está abrogado, ¿verdad? Sigue vigente. Aquí mismo la palabra en Mateo lo dice, no está abrogado, sigue vigente, pero ya está cumplido. Por lo tanto, no es necesario que hagamos sacrificios de animales o no es necesario que a través de un sacerdote, ¿verdad?, pidamos una intervención ante el Señor. No es necesario. Y por último, las leyes morales. Es la forma de comportarse de las personas, ¿verdad? Las leyes morales, la base de estas leyes morales son los 10 mandamientos. Ahí hay una discusión, ¿verdad? Bueno, finalmente podemos darnos cuenta precisamente de que esos 10 mandamientos han sido como revalidados, por así decirlo, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Excepto el día de descanso, ¿verdad? Ese no es muy claro, pero finalmente todos los mandamientos están revalidados en el Nuevo Testamento. Y aunque Cristo cumplió también con todas estas leyes, dice la palabra que Él vivió como hombre, fue como un hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? De ningún modo pecó. Obviamente también cumplió con estas leyes morales, pero estas leyes morales son la esencia de Dios, la esencia de la bondad, la esencia de la justicia. Entonces eso sí es vigente y eso sí tenemos que cumplirlo, ¿verdad? Como les digo también, están revalidados estos mandamientos en el Nuevo Testamento. La posible excepción es el día de descanso, ¿verdad? Y bueno, pues gloria a Dios. Aquí también hay algunos teólogos que dicen que, bueno, nos vamos a la palabra directamente, ¿verdad? Y vemos que Cristo en algún momento dice a sus discípulos, se le pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y él contesta, pues amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que si cumplimos esos dos, cumplimos todo, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está la clave, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo. No podemos, bueno, sí podemos decir que es difícil, pero con Él nada es difícil, ¿verdad? Sabemos que si amamos a Dios, pues podemos, dice Juan, ¿verdad? El que ama a Dios obedece todos sus mandamientos. Entonces, si amamos al Señor, podemos hacer y cumplir todo lo que la ley dispone. Y cumpliendo esos mandamientos, dice Cristo, que cumplimos todo. Entonces, pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, conclusión, las leyes civiles no están vigentes, no es necesario cumplirlas, porque ya somos una iglesia, ya no somos Israel. Las leyes sacerdotales no es necesario cumplirlas, porque no necesitamos un sacerdote, no necesitamos un intermediario ante Cristo, podemos entrar directamente ante Dios. No necesitamos sangre de animales, la sangre de Cristo ya lo limpió todo, pero las leyes morales es así, necesitamos seguirlas cumpliendo, ¿verdad? Y allí espero que con esto nos quede muy claro, ¿verdad? A veces como cristianos nos critican
Nos dicen, ay, entonces ¿por qué no te dejas la barba? Ay, entonces ¿por qué comes carne de cerdos? Y pues dice, pues porque, como les expliqué, todas esas leyes están, pero ya no es necesario seguirlas porque el Señor así lo ha dispuesto, ¿verdad? Bueno, entonces, a veces decimos también, ¿verdad? Respecto de esto, pues yo estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley, entonces ¿para qué? ¿Para qué leo la ley? ¿Para qué repaso todos esos mandamientos que el Señor puso en su momento? ¿Para qué los estoy estudiando, verdad? Y puedo decir incluso hasta ¿para qué me torturo, no? Con todo esto. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice aquí Pablo en su carta a los Romanos. Vamos a leer dos versículos. Vamos a leer Romanos 3:20 primero y luego Romanos 7:7. Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y vamos a Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Bueno, de estos dos versículos nos dan una amplia pista, una pista muy grande sobre entonces para qué es la ley, ¿verdad? Si algunas cosas ya no están vigentes, si puedo decir que yo estoy bajo la ley, bajo la gracia y no bajo la ley, aquí nos puede decir para qué nos sirve la ley, ¿verdad? De estos dos versículos vamos a ver tres aspectos o tres temas. El número uno, que dice en Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Bueno, ¿por qué haciendo todas las obras de la ley no podemos o no podríamos o no vamos a poder ser justificados? Simple y sencillamente, hermanos, porque el cumplir con todas las obras de la ley para un ser humano como cualquiera de nosotros es imposible. No es posible que podamos cumplir todos los mandamientos que vienen en la ley, ¿verdad? Aquí estoy investigando y dice, bueno, encontré una publicación muy buena y dice que en los tiempos ya del Nuevo Testamento los rabinos judíos tenían una cuenta de 613 mandamientos que vienen en la ley de Moisés. 613 mandamientos. 248 eran mandamientos de hacer y 365 eran mandamientos de no hacer. Y bueno, pues allí incluye de todo, ¿verdad? Desde el culto, los sacrificios, los rituales, los votos, las ofrendas, los animales que debían de comerse o no, los festivales, el comportamiento social, la responsabilidad de la familia, los asuntos jurídicos, las obligaciones legales, el cómo comportarse con los esclavos o cómo tratar la esclavitud, si recuerdan aquellos tiempos era usada la esclavitud, la idolatría, cómo debía adorarse en el templo, cómo debería comportarse un sacerdote, la dieta que se debe llevar, la agricultura, los préstamos, cómo debían llevarse a cabo los negocios y las relaciones personales, ¿verdad? O sea, era muchísimo, pues 613 mandamientos son muchos. Y si recordamos, por ahí dice Santiago, ¿verdad? Podríamos cumplir con 612, pero si en el 613 fallamos, pues dice Santiago, ¿verdad? Que somos culpables de toda la ley. O sea, no el cumplir, o se debían de cumplir todos o no se podía cumplir de ningún modo. Entonces era algo un poco difícil, ¿verdad? Y bueno, también en la ley podemos ver
que seguramente, bueno, en la ley había maldiciones, ¿verdad?, para quienes no cumplieran con estos mandamientos. Y seguramente la mayoría de los judíos se esforzaba y se esforzaba bastante, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver esas maldiciones y pues ¿quién quisiera tener una maldición directamente del Señor, ¿verdad? Nadie. Entonces seguramente el esfuerzo que hacían era muy grande y posiblemente también su frustración al ver que no lo lograban también sería grande, ¿verdad? Vamos a ver Deuteronomio 27, 26. Deuteronomio 27, 26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Ahí es una maldición grande, ¿verdad?, que dice que se deben de cumplir todas las palabras de esa ley. Una carga muy, muy grande. Y luego seguimos Deuteronomio 28, 15 al 22. Si recordamos, en Deuteronomio 28 al principio vienen las bendiciones, ¿verdad?, para quienes cumplan con los mandatos de la ley. Pero luego del 15 al 22 vienen las maldiciones, ¿verdad?, para todos aquellos que no cumplieran todas y cada una de las leyes. Entonces, pues es algo difícil. Vamos a leerlo. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido. Y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Bueno, pues vemos estas dos maldiciones, ¿verdad?, de no cumplir con todas, así como dice en el 27 como en el 28, con todos los mandamientos y estatutos. Y pues es algo tremendo, ¿verdad? Y pues no cabe duda, no nos debe de caber duda de que seguramente todos los judíos se esforzaban bastante, ¿verdad?, para no caer en estas maldiciones, que pues imagínense que tu tierra no dé fruto, que en tu mesa no haya pan, que tu ganado no pueda reproducirse y multiplicarse, que te caiga enfermedad a tu casa, a tu familia, que haya sequía en tus tierras. Pues es algo tremendo, ¿verdad? Entonces, lo más probable es que no lo lograban, porque es algo muy difícil. Y pues les quedaba el último recurso, ¿verdad?, el hacer sacrificio, el con la sangre de los corderos limpiar su pecado. Pero como les dije anteriormente, pues era algo continuo, día tras día, por nuestra propia naturaleza pecadora, ¿verdad? Y bueno, este es algo que nos dice, tomando la primera parte de Romanos 3:20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Es imposible para los seres humanos que seamos justificados por las obras de la ley. La segunda parte de Romanos 3:20 y de Romanos 7:7 dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos 3:20, y Romanos 7:7 dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Bueno,
Esto no quiere decir que si no conocemos la ley, pues no hay pecado para nosotros, ¿verdad? De ningún modo, de ningún modo. No podemos argumentar ante Dios. ¿Sabes qué, Señor? Pues yo no conocía tu ley y por eso hice tanto mal, ¿verdad? Y pues yo no tengo la culpa. Claro que no podemos argumentar eso ante Dios, ¿verdad? El mismo Romanos 1:20 dice que Él nos da esa conciencia, ¿verdad? Que las cosas invisibles de Él, su poder, y se manifiestan, se hacen visibles en las cosas de la creación del mundo. Entonces no tenemos ninguna excusa, ¿verdad? Para decir que no hay Dios o que no hay una ley, ¿verdad? Todos al momento de que vemos, como dice el libro de Salmos, vemos los montes, las montañas, los árboles, el sol, las estrellas, el mundo, pues sabemos que alguien lo creó y ese alguien es Dios, ¿verdad? Para reforzar esto vamos a leer Romanos 2, 14 y 15. Romanos 2, 14, 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, aquí nos dice claramente, ¿verdad?, que aunque haya personas que estén totalmente alejados de Dios, que aunque haya personas que no conozcan la ley escrita del Señor, pues conocen sus principios básicos, ¿verdad? Y los intentan poner en práctica. Yo creo que en todas las culturas humanas hay valores esenciales de la justicia de Dios que son muy apreciados. La honestidad, la compasión, la justicia, el ser bondadoso con los demás. Todo eso la gran mayoría de las culturas humanas lo conoce, ¿verdad? Y trata de respetarlo. Y allí podemos decir qué es lo que dice Romanos 2:15. Muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. También Pablo en 1 de Timoteo 4:2 nos dice que tenemos una conciencia todos, ¿verdad? Y que esa conciencia es así como una alarmita que nos dice, ¿sabes qué? Esto no está bien, aunque no conozcamos la ley. Todos la tenemos esa, finalmente somos creación de Dios, somos hechos por Dios. Algo bueno debe de haber dentro de nosotros, ¿no? Y es esa conciencia que nos dice, esto no está bien, esto no lo debes de hacer. Y bueno, también Timoteo ahí a los que creen, a los creyentes les advierte, ¿sabes qué? Esa conciencia no la ignores. Hazle caso, cuando tu conciencia te diga que hay algo que está mal, hazle caso. Porque si la ignoras, esa conciencia se va a cauterizar. Y dentro de poco ya no va a distinguir realmente lo que es bueno, lo que es malo, y vas a creer que las cosas malas que estás haciendo están justificadas y son buenas, ¿verdad? Bueno, nos acordamos aquí de lo que dice Isaías, ¿verdad? Dice, hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y que a lo bueno le dicen malo. Dice, pues hay de aquellos, ¿verdad? Porque dice que serán consumidos por el fuego y serán hechos como polvo porque han desechado, han desobedecido las leyes del Señor. Y bueno, aquí nos debe de quedar bien claro, finalmente nos debe de quedar bien claro que el desconocer la ley no nos justifica de ningún modo para pecar, porque todos tenemos esa conciencia y todos tenemos, de algún modo sabemos qué es bueno y qué es malo. Mucho más nosotros, ¿verdad?, que conocemos perfectamente lo que la ley del Señor dice, mucho más nosotros que conocemos todas esas disposiciones que debemos de hacer, no para ganar la salvación, sino para mostrarle al Señor que lo amamos, ¿verdad? Y gloria a Dios, esa fue la segunda. Y entonces finalmente nos seguimos preguntando, entonces, ¿qué quiere decir Pablo
con estos versículos finales, ¿verdad? Con esto de que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, o que yo no conocí el pecado sino por la ley. Pues finalmente ese es un propósito de la ley, ¿verdad? ¿Qué propósito tiene la ley de Moisés en nuestros tiempos? Bueno, pues el propósito de la ley es revelar algo así como un estándar de comportamiento para nosotros. El propósito de la ley es como mostrarnos todo lo malo que podemos ser, ¿verdad? Mostrarnos todas las faltas que podemos tener o que tenemos, y que nos demos cuenta de cuán pecadores somos, y que nos demos cuenta también de cuán lejos estamos de la justicia del Señor. Ese es el propósito de la ley, hermanos, y obviamente a veces al decir que eso ya no aplica, o eso que ya para nuestros tiempos no va con nuestros tiempos, pues realmente no, en mi opinión, no es correcto. Esta ley, dicen por ahí algunos pastores, ¿verdad? Esta ley nos da, esa conciencia que tenemos, nos la amplía, nos la ilumina, nos da más luz sobre lo que realmente debemos sobre realmente la forma en que debemos para comportarnos. Y esa ley despierta nuestra conciencia, despierta nos da ese conocimiento necesario para ubicarnos realmente en dónde estamos. Muchos de nosotros, antes de conocer de Cristo, antes de conocer de la palabra, hacíamos cosas tremendas, ¿verdad? Pero siempre decíamos, yo soy bueno. La clásica, yo no he matado a nadie. Y siempre decíamos que éramos buenas personas, y que pues todo lo malo que hacíamos no era tan malo. Finalmente, el conocer la ley, el conocer todos esos pecados, nos han ido asentando y dices, ay cara, no, pues esto está mal, y si está mal, y si yo era tremendo, no, pues también hice esto, no, pues también esto, y esto, y esto, y esto. Y empezamos con una lista interminable, ¿verdad?, de cosas que pensábamos nosotros que no eran tan malas. Pensábamos nosotros que al hacer esas cosas no nos quitaban nuestro estatus de buenas personas. Y finalmente ese es parte del objetivo, o ese es el objetivo de la ley, que conozcamos, que a través de ese conocimiento nos ubiquemos, nos convenzamos de pecado, dice por ahí la palabra de Dios. Y solamente de ese modo, hermanos, solamente de ese modo de estar convencidos de lo pecadores que somos, solamente de ese modo podemos valorar el sacrificio de Cristo. Si creemos que somos buenos y que hicimos nada más poquitito mal, realmente no le damos el valor suficiente a esa sangre derramada por nuestro Salvador. Realmente pensamos que fue algo chiquito. Y obviamente no fue algo chiquito, fue algo tremendo, fue algo muy grande. Y fue algo que solamente mediante Él podíamos tener la salvación. De ningún otro modo, hermano, podríamos obtenerla. El convencernos de pecado, el darnos cuenta de tantos pecados que cometimos, el leer esa ley y ver casi este sí, este no, bueno sí, este sí, y casi todos sí los hicimos, pues eso nos da esa conciencia de que estamos muy, muy lejos del Señor, que estábamos inmersos, que estábamos metidos en la corrupción, en la podredumbre, en la miseria, y que solo el sacrificio del Señor pudo sacarnos de ahí. Ese es el objetivo,
de la ley en estos tiempos, hermanos. Si no hemos leído todo eso, leámoslo. Y si todavía tenemos la idea de que nosotros somos buenos, lean todo eso de la ley y nos vamos a convencer que realmente no somos buenos. La palabra dice que solo hay uno bueno, que es Dios, ¿verdad? Entonces, bendito sea el Señor que tuvo misericordia de nosotros, que mandó a su Hijo, que se sacrificó por nosotros y por ese medio nos da esa libertad de no tener que cumplir esos 600 y cacho mandamientos, ¿verdad? Nos liberó de eso. Y gloria al Señor, no hay forma de agradecerle ni de pagarle eso, ¿verdad? Y bueno, ya para cerrar y como conclusiones, pues vamos a dar un repasito, ¿verdad? Vimos que la ley no nos puede salvar porque es imposible que cumplamos todos los mandamientos. Y si fallamos solo uno, pues dice Santiago, ¿verdad? Eso nos hace culpables de incumplir toda la ley. Vimos también que la ley sí nos convence de pecado, tanto incrédulos como a creyentes, ¿verdad? Y nos muestra cuán pecadores somos y nos muestra cuán lejos podemos estar de lo que el Señor desea de nosotros. Que también aprendimos hoy que la ley no condena a quienes han tomado a Cristo como su Salvador. Y también nos dice que la ley puede ser cumplida por todos aquellos que nos hemos entregado a Cristo, por todos aquellos que tenemos el poder del Espíritu dentro de nosotros. Por ese poder podemos cumplir toda esa ley. Y para cerrar vamos a leer Romanos 8:1, que es algo hermoso y que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor, hermanos. Pues gloria a Dios, hermano. Espero que hayas tenido claridad y no hayas tenido confusión. No es un tema muy fácil, déjame decirte, y no se debe tomar tan ligero. Es algo que por eso debes de leer tu palabra, debes de leer la palabra, debes tener conocimiento y debes estarse moviendo todo lo que ya has leído. Cada una de las palabras de lo que dijo el pastor, tú lo debes de conocer. Debes de saber lo que dice el libro de Gálatas sobre la circuncisión. Y Pablo se paró y defendió fuertemente. Debes de saber lo que dice Corintios sobre los alimentos. Nadie os juzgue sobre comida y bebida. Nadie los juzgue. Entonces, ¿por qué? Porque se venía arrastrando todo eso. Eso era lo que se arrastraba, se confundía. Es que Éxodo dice, Levíticos dice, es que esto, y tienen que hacerlo. Y como estaba en la Biblia, entonces lo tenemos que hacer. Y entonces hay tanta gente, hermano, que hace una sopa de todo esto que después nomás pone cargas que no se pueden hacer. La primera cita es la más importante de todas, hermano, y por eso la quiero volver a leer. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso Jesucristo es el sacrificio perfecto. Porque lo que ningún hombre pudo cumplir, Jesucristo no vino a hacer la ley a un lado, Él vino a cumplirla por ti, por mí, y por eso Él fue el sacrificio aceptado. Punto. Entonces muchas veces dicen, no, mira, aquí dice que no, Él no vino a quitarla, Él vino para que nosotros la cumplamos. No, Él la cumplió por nosotros. Él pudo traer la bendición a nosotros porque Él la cumplió. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesucristo lo cumplió por nosotros, hermano. Todo.
Él fue circuncidado a los 8 días, Él fue presentado en el templo, Él vivió como judío, Él por eso dijo Jesucristo, la salvación viene por los judíos. Él como judío cumplió toda la ley, fue tentado en todo pero sin pecado, y Él se presentó hasta en la cruz como ese cordero, sin mancha, sin pecado ni nada, como lo teníamos que haber hecho nosotros, pero nadie pudo hacerlo. Entonces, el sacrificio de Jesús nos abrió esa gracia y esa obra maravillosa. Después vinieron y quisieron poner toda la carga de la ley, y eso fue lo que defendió Pablo una y otra vez. ¿En serio? Fue lo que lo llevó a tener confrontación con Pedro, y le dijo: ¿en serio? ¿De veras vamos a regresar a todo eso de no comer y de no hacer esto y no hacer lo otro? Vamos a cargar toda la ley. Porque lo que la palabra decía era: uno que incumpla, uno es maldito. Por eso era imposible que el hombre viviera bajo esa ley. Jesucristo sí lo cumplió todo y Él nos abrió. Y entonces eso es lo maravilloso y extraordinario. Ahora, entonces ¿cómo? Entonces viene gente y dice: bueno, entonces ¿por qué si nomás agarran lo de los diezmos? ¿Y por qué nada más agarran esto? Y hacen una bola de cosas. Y juzgan y cuestionan y separan. Hermano, en el nombre de Jesús, es un tema muy especial. Yo espero que no dejes así nada más a la ligera esto. Léelo, instrúyete, métete, infórmate, empápate, y que el Espíritu de Dios te ayude. Y en lo que podamos nosotros vamos a seguir hablando de esto en el nombre de Jesús. Amén. Levántate, vamos a darle gracias a Dios por esa obra maravillosa, de esas palabras preciosas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús hizo lo que teníamos que haber hecho nosotros. Él lo hizo, y por ello, por Jesús, tú y yo somos justificados. Por medio de Jesús, nadie es justificado por obras, sino la obra de Jesús es la más grande y la maravillosa que nos dio entrada a todo ello. Amén. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? Espero que sí, hermano. Espero que realmente lo puedas hablar correctamente. Yo conozco gente que, estando la palabra tan clara y tan hermosa, en estos tiempos se están circuncidando, en estos tiempos están regresando al sábado, en estos tiempos están regresando. No, es que ahí tenemos. Cuando habló del sábado, déjame decirte, Pablo les dijo: nadie los cuestione sobre días de reposo, sobre las fiestas, nadie. Son cosas que se van a establecer, pero ahorita no es el tiempo de eso. Va a llegar el tiempo, pero ahorita no es. Nadie puede juzgarnos por día. Entonces, en el nombre de Jesús, hermano, por eso mira, bajo las cosas que estaban escritas ahí, hermano, muchas de las cosas, ¿de dónde venía Jesucristo? De la tribu de Judá. Eso fue lo que sacudió a los judíos, porque los levitas, la tribu de Leví era los que llevaban el sacerdocio y todo, y por eso tú entiendes eso de que Jesucristo fue como el sumo sacerdote a la imagen como Melquisedec, que no nadie sabía la nacionalidad, nadie sabía nada. Dice: este es un sumo sacerdote conforme a Melquisedec, no conforme a la ley. Pero Jesucristo vino a cumplir la ley. Entonces son cosas que tú tienes que ir viendo, orando y estableciéndolas bajo los principios. El libro de Hebreos habla muy claramente de ello. Léelo y Dios te va a enriquecer. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Este es un tema muy hermoso y es muy bello, y tenemos que entenderlo y comprenderlo, Padre. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, danos la claridad. Queremos conocer la verdad y queremos estar firmes, Señor, para poder tener la firmeza que tuvo Pablo, que tuvieron aquellos hombres, Señor, que conocían la ley y conocían la gracia, Señor, y que por ello, bendito Dios, caminaron correctamente, Señor, entendiendo y comprendiendo, Señor, tu palabra, Padre. Te damos gracias pues por ello, bendito Dios, y confiamos, Señor, que tú darás el discernimiento y el hambre a cada uno de nosotros, Señor, para estar empapados en tu palabra. Por ello, Señor, ayúdanos a no ser perezosos, que cada uno tenemos el Espíritu Santo en nosotros, aquello que guió a Pedro a cambiar su forma de conducirse, Señor, con los gentiles, a Pablo siendo un radical, Señor, siendo un hebreo de hebreos, siendo un
un fariseo de fariseos, Señor, fue cambiado y transformado, Señor, no por hombre, como Él lo dijo, no por hombre, sino por Jesucristo, por ti, Señor. Ese es nuestro deseo, bendito Dios, como lo vimos en la cita que leímos al principio de este servicio. No queremos agradar al hombre, Señor, no queremos seguir al hombre, no queremos caminar por donde el hombre quiera, queremos por donde tú nos lleves, donde tú nos conduzcas, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por ello, por traer este mensaje, Señor, que sé que tú lo irás profundizando y tú lo irás llevando, Señor. No lo dejaremos así a la ligera, Señor. Tú nos llevarás, bendito Dios, y así como nos llevas en la salvación, estaremos hablando de ellos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y tu iglesia será edificada en conocimiento, en la verdad, Señor, y no habrá condenación, como la última cita que dio el pastor. No habrá condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque tú cumpliste la ley por nosotros, porque tú fuiste ese sacrificio perfecto y abriste, Señor, la entrada al trono de la gracia, Señor. Ahora, Señor, por el cumplimiento tuyo, nosotros podemos cumplir lo que nos corresponde, Señor, en este tiempo y en este camino, Señor. Te damos gracias, pues, bendito Dios. Levanta tu mano, por favor. Señor, recibimos la gracia, recibimos tu sacrificio, recibimos tu obediencia, recibimos tu palabra y anhelamos, Señor, recibir el conocimiento y el entendimiento de estas grandes verdades, para que no se queden a la ligera, sino sean profundas en nosotros, Señor, para poder caminar bajo el Evangelio, para caminar bajo la enseñanza, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Te damos gracias, Señor. Decimos, Padre, al liderazgo de esta iglesia, a los pastores, Padre, danos la bendición para poder dar tu palabra correctamente. Ayúdanos, condúcenos, Señor, y sumérgenos en estas grandes verdades, empápanos para poder expresar tu palabra con la claridad que se necesita. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoremos a Dios y dejemos que el Espíritu de Dios fluya en todo lo que hoy se ha hecho en este lugar. Amén. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia
hermano, que realmente ese sacrificio y esa gracia nos abra el entendimiento, nos abra el discernimiento de las cosas. Que aquellos hombres que Jesús escogió, hermano, se plantaron y defendieron contra el judaísmo, contra todas las enseñanzas, contra todas las doctrinas. Hay una gente que no entiende y dice, ¿cómo puede ser que ustedes, mira, la palabra de Dios lo dice? Sí, la misma palabra de Dios responde todas las cosas. La palabra de Dios no se contradice, hermano. Lo que muchas veces no entendemos son los tiempos y las formas. Por eso Pablo decía, sabiduría de Dios. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede entender que después de venir de una ley tan estricta, tan rígida que él llevó, Pablo, ahora todo es por la gracia y el sacrificio de Jesús? ¿Quién lo puede entender? Y por eso él se paró en el libro de Romanos y dijo, ya no hay griego ni judío. Ya no tienes que entender, no puedes llegar a Cristo y recibir. Por eso Jesucristo le dijo a un judío, a Nicodemo, entiende esto, si no naces de nuevo, no puedes entrar. Si vienes y traes todo ese lastre, no podrás entender lo que yo traje, el mensaje. ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Quiénes fueron los que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo? Porque la ley dice, porque se hizo como Dios, porque dice que es el Hijo de Dios, porque dice que es el Rey. La ley dice que todo el que diga eso, maldito es si tiene que morir. Todo eso tenemos que entenderlo. Cómo Dios lo acomoda todo y lo revela todo. Por eso Jesucristo se paró y dice un día, dice, gracias Padre, porque lo escondiste de ellos, de todos aquellos que se creen sabios y entendidos y que dominan la ley y dominan todo y no han visto tu obra. Gracias Padre, porque lo escondiste de ellos, pero se lo revelaste a ellos. Ellos sí lo entienden, ellos sí lo comprenden. Entender y tener ese conocimiento, hermano, sin tener preparación ni estudio ni nada. Entender eso debe de darte un gozo, una alegría que te lleve a darle la gloria y la honra a Dios. Amén. Que vienen y que nos digan, ¿sabe que necesitas esto y esto y esto? Y todos estos estudios y toda esta preparación para poder caminar en esta vida. Sí. Sabes que necesito a Cristo, tengo a Cristo y por Él camino y seguiré caminando. Amén. Dale un aplauso al Rey. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por revelarte y revelarnos, Señor. Y cada duda que tengamos, iremos a tus pies, le iremos a tu palabra y tú traerás el entendimiento y el discernimiento. Amén. En el nombre de Jesús, hermano, espero que haya sido bendecido ahí en tu casa. Espero que cualquier situación o circunstancia que vivas, cuando hay temas así, hermano, que si la salvación se pierde o no, algo, muchas veces somos incomodados por cosas que hemos traído, pero deja que sea Dios quien lo hable. Métete a la palabra, métete, estudia y vas a ver, y ora mucho y vas a ver que Dios te dará el discernimiento. Seguiremos hablando de esto, vas a ver en el nombre de Jesús hasta donde Dios nos lleve, pero tendremos claridad en todo ello, en el nombre de Jesús. Amén, que Dios me los bendiga. Estamos despedidos allá en la transmisión y